Ahora sí, ahora sí. Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a esta la tercera lección de nuestro curso Multiplicando Discípulos. En la primera clase, un breve resumen, en la primera clase abordamos el tema de la cadena de discípulos. Vimos cómo Pablo enseñó a Timoteo, luego le encargó a Timoteo a enseñar a otros. Luego le dijo a Timoteo que él encargará a esos otros a compartir la palabra con aún más personas. Una cadena de discípulos, y hablamos de la diferencia entre sumar y multiplicar en nuestro trabajo. Cuando solo hacemos el evangelismo es bueno y gloria a Dios, pero así van sumando las almas. Pero cuando capacitamos a otras personas a compartir la palabra con otros, ahí vamos multiplicando por la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Y la segunda clase hablamos un poco de la relación entre Bernabé y Pablo. Y cómo Bernabé sirvió de tipo de consejero para Pablo. Le animó a involucrarse en la obra primero, y luego le acompañó en sus viajes apoyando su ministerio. Y vamos a seguir estudiando esa relación entre Bernabé y Pablo y haciendo aplicaciones para nuestro trabajo mutuo como Academia de Cristo y Sembradores. Entonces, comencemos nuestra clase hoy con una oración pidiendo la bendición de nuestro Dios. Oremos. Señor Jesucristo, es una gran responsabilidad que nos has dado de llevar tu palabra a las naciones y un gran privilegio también. Te damos gracias por la oportunidad de hacer discípulos que hacen discípulos. Te pedimos tu perdón, Señor Jesús, cuando no hemos puesto eso como de primera prioridad en nuestras vidas, cuando hemos vivido distraídos por otras cosas que no son de interna importancia. Pedimos tu perdón confiados, que tu vida perfecta en nuestro lugar y tu sacrificio en la cruz han pagado por nuestros pecados y han cubierto nuestras faltas. Te damos gracias, Jesús, por esta salvación. Pedimos tu ayuda, que nos envíes tu Espíritu Santo por medio de tu palabra para animarnos y darnos más fervor para llevar tu palabra a otros. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Excelente, amigos. Vamos a comenzar con esas preguntas de repaso que puse en el grupo de WhatsApp sobre el video que ustedes miraron en su tarea. Así que la primera pregunta, pueden contestar levantando la mano, por favor. ¿Qué parte de la historia de Pablo y Bernabé revela que Pablo tomaba un papel más prominente en el trabajo durante su viaje de misiones con Bernabé? Había dos detallitos que el video resaltó, explicando que demuestran que a lo mejor Pablo tomó un papel más prominente en este viaje misionero de Bernabé. A ver, Katia levantó su mano. Katia, por favor, ¿quiere contestar aquí? Sí, en Hechos 14:17 se ve cómo Pablo empieza, bueno, cuando empiezan sus viajes misioneros, empieza a tener un papel más prominente, primero porque Lucas le empieza a llamar también por su nombre griego y luego porque él toma el liderazgo con Bernabé y Bernabé también o sea, acepta todo lo que dice Pablo, ¿no? También, no solo en los nombres, sino también en la parte donde los querían hacer dioses. En uno de sus viajes los querían hacer dioses y lo estaban adorando. Y lo toman primero como jefe a Pablo y después como segundo a Bernabé. Ok, gracias. Sí, gracias por compartir la observación. A ver, Félix levantó su mano también. ¿Quiere contestar aquí, Félix? Nosotros vemos que cuando comenzaron
Pablo y Bernabé a predicar en Antioquía de Pisidia, en una sinagoga en el día de reposo, que es un día sábado. Entonces, el que se levanta y habla es Pablo. Pablo comienza él a predicar el nombre de Jesús y su papel en nuestra salvación. Comienza él a expresar y a tomar una posición de ser el estandarte, de ser quien está al frente de esta evangelización, de llevar hablar sobre Jesús a los judíos y a los gentiles. Entonces, aunque después tuvo que salir de Antioquía de Pisidia, porque había amenazas de muerte sobre él y fueron expulsados también. Entonces, él ya comenzó a adoptar posiciones en la cual era un líder, en la cual él comenzaba a hacer la parte en que él estaba al frente de la enseñanza y de las prédicas. Y Bernabé estaba, digamos, acompañándolo y dejando que Pablo desarrolle todas sus actitudes y todas sus capacidades como miembro de la iglesia que está él llevando adelante la prédica. Entonces, desde este momento comienza el papel de Pablo a ser un papel preponderante y principal. Ok, muchas gracias también por sus observaciones. Gracias por ver el video y notar esas cosas. Bueno, algunos puntos que resaltar entonces. Es interesante que cuando vimos la relación entre Pablo y Bernabé en la clase pasada, Bernabé estaba tomando iniciativa, ¿verdad? Introduciendo a Pablo a los apóstoles en Jerusalén, yendo a Tarso y trayéndolo a Pablo de regreso a Antioquía en Siria. Parecía que él estaba tomando la iniciativa y aun cuando emprenden su primer viaje misionero, primero van a Chipre. ¿Por qué Chipre? Pues porque Bernabé es de Chipre. Y ahí, cuando cuenta de su tiempo en Chipre, menciona a Bernabé primero, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero luego, saliendo de Chipre, empezamos a ver más frecuentemente Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Entonces, el video mencionó ese cambio del orden de sus nombres, no para decir que uno era más importante que el otro, no es así. Era para tal vez dar a saber que pues intercambiaban el papel de liderazgo. Ahora Bernabé va a empezar a dejar a Pablo tomar el liderazgo, el papel más prominente. Dieron más ejemplos buenos de eso. Katia mencionó que le llamaron a Pablo Mercurio cuando estaban adorándole como un dios falso en Listra, y Pablo y Bernabé trataron de pararlo, pero le llamaban Mercurio, y Mercurio era el mensajero de los dioses para los griegos. Da de saber que a lo mejor Pablo era el que hablaba más, y Bernabé no tanto. Otra evidencia que tal vez tenía un papel más evidente. El milagro que hicieron en esa ciudad, para que la gente pensara que eran dioses. Pablo lo hizo. Pablo ayudó al hombre que estaba cojo. Entonces, otra evidencia que a lo mejor está tomando liderazgo Pablo. También en ese mismo viaje, ¿verdad? Cuando estaban ¿era Derbe? Era la misma Listra. Sí, yo creo que era Listra también. En 14, versículo 19. Capítulo 14, versículo 19. Cuando los judíos llegaron allá de las otras ciudades, ¿a quién apedrearon? A Pablo, no a Bernabé. A Pablo.
y pensando a lo mejor después de hacer eso ya se terminó. El que tenía el papel de hablar, de liderar, ya está muerto, pero se levantó Pablo y entró en la ciudad de nuevo después. Sí. Si leemos esos capítulos hay detallitos que nos dan de saber que tal vez ahora los papeles están cambiando un poco y Bernabé está tomando más el papel de un consejero, uno que apoya, pero dejando que Pablo lidere. Y puede ser porque Pablo tenía más dones que Bernabé para predicar, para enseñar, para tomar ese papel más prominente. Bien, la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante notar que Pablo y Bernabé concluyeron su viaje designando a ancianos en cada lugar? Ángel y Maribel levantaron la mano. Por favor. Sí, porque eran creyentes que llevaban más tiempo en la fe, eran más maduros en la fe. ¿Ok? Sí, sí, seguramente cuando estaban nombrando a esos ancianos, estaban haciéndolo conforme al consejo que Pablo dio a Tito y a Timoteo para hacerlo, que es de nombrar a los que son más maduros en la fe para esos puestos. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más tiene respuesta aquí? A ver, Katia levantó su mano de nuevo. Katia, por favor. Sí, gracias, profesor. Aquí creo que es muy importante esta observación porque podemos ver que aunque no lo dice la palabra, ellos estaban velando por las ovejitas nuevas, estaban velando por las ovejitas que recién habían sido convertidas por Dios. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Está por el bien de las almas que estaban allí recién evangelizadas en esos grupos. Querían alimento continuo para su fe en su ausencia. Muy bien. Norma levantó su mano, por favor, Norma. Sí, esto en el video nos explica en Hechos 14:23, dice, también nombraron ancianos en cada iglesia y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es importante tener fe, creer. Sí, excelente, excelente. Podríamos dar, en resumen aquí, podríamos dar la explicación que esta es la cadena de discípulos. Esta es la cadena de discípulos, ¿no? Pablo y Bernabé están encargando a otros con el ministerio del cuidado de las almas, el ministerio de la palabra, porque ellos no pueden estar ahí. Tienen un llamamiento para ir a otros lugares. Entonces están encomendándoles a otros a enseñar, a alimentar esas almas que estaban allí. Bueno, entonces es también notable que, o sea, estos eran creyentes muy nuevos, ¿no? En el mismo viaje visitan estas ciudades y luego llegando a Iconio dan la vuelta y visitan de nuevo las ciudades. Poco tiempo había pasado en la palabra estos líderes, pero confiaban ellos en el poder del evangelio. Confiaban que el mismo Dios que los dio fe en Cristo iba a fortalecer su fe, iba a capacitarles también por medio de la enseñanza de Pablo y Bernabé, pero también por medio del estudio continuo de la palabra, de enseñar a otros. Entonces confiaban en el poder de Dios de cuidar a las ovejas ahí por medio de los ancianos que estaban orando. Muy bien. Félix tenía otro comentario aquí para agregar. Sí, pastor, Pablo y Bernabé estaban desarrollando una característica, una cualidad muy importante para la evangelización y la enseñanza, y es identificar quiénes pueden ser nuevos profesores, dar enseñanzas
a otras personas. Entonces ellos los identificaban y los ponían como al frente para que ellos continúen la labor que ellos habían comenzado. Ese es un aspecto muy importante en la cual nosotros debemos aprender para poder ponerlo en práctica cuando nosotros estemos ya formando nuestros grupos de estudios y poder hacer nuevos líderes, nuevos profesores, nuevos discípulos que a su vez se conviertan en profesores de otros discípulos. muy bien, sí. Hubiera sido fácil, conociendo nuestros propios corazones, para Pablo y Bernabé decir, ay, estas ovejas, estos nuevos creyentes en estas ciudades necesitan nuestro cuidado y los que podrían ser líderes no han pasado suficiente tiempo en la palabra de Dios. No podemos confiarles con este trabajo. Tenemos que quedarnos aquí. Pero luego no se habrían logrado lo que Dios logró por medio de ellos en sus viajes misioneros, que fue alcanzar a muchos más, ¿no? Ellos confiaban que el evangelio iba a producir frutos, y entre esos frutos, dones para liderazgo, dones para enseñar, y que encargando a esos líderes el trabajo, Dios iba a cuidar a esas personas. ¿Sí? Muy bien, Lorena tiene una pregunta o comentario aquí. No, quería aumentar algo más a todo lo que han hablado, ¿Sí? que Pablo y Bernabé usan ancianos en cada lugar, porque ven que ellos pueden enseñar la palabra de Dios con más sabiduría. Es lo que más o menos me di a entender. Sí. Por eso eligen ancianos en cada lugar. Sí, gracias. Sí, la palabra anciano no necesariamente significa alguien de edad más avanzada. Es como un término oficial que se usa en la Biblia para líderes de esos grupos. Muchas veces eran los que tenían más años simplemente porque así eran más maduros, ¿no? Pero no siempre. Sí, refiere más que todo a madurez en la fe y seguramente estaban pensando también en los que podrían seguir enseñando el evangelio mientras no estaban ellos. Gracias. Muy bien, la tercera pregunta entonces, ¿por qué se fueron Bernabé y Pablo cada quien por su lado? Se fueron Bernabé y Pablo cada quien por su lado. Sandra levantó su mano. Adelante, Sandra. Muy bien, pastor. Buenas tardes Buenas. a todos. Igualmente. Sí, bueno, lo que yo entendí en el video es la colaboración colectiva, ¿verdad? Que estaba entre ellos, entre Pablo y Bernabé, pues lamentablemente, ¿verdad? Llegó a su fin porque no pudieron llegar a un acuerdo a cuáles miembros iban a incluir en su equipo misionero. Pero pues aún así, ¿verdad? Ese desacuerdo llegó a ser, sirvió, ¿verdad? Para ser de bendición, porque ambos equipos formaron nuevos equipos misioneros y fueron por separado, ¿verdad? Cada quien para alcanzar pues nuevas personas en el evangelio, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, de acuerdo, muy bien. Félix tenía algo que agregar a su respuesta. La experiencia que tuvo Pablo en un viaje en la cual estuvo Juan Marcos y Bernabé, y en la cual Juan Marcos los abandonó porque no estuvo de acuerdo con la forma de dirigir Pablo, hizo que Pablo él no quiera llevarlo a Juan Marcos. Y como Juan Marcos era familia, era sobrino o era primo de Bernabé,
Entonces Bernabé fue a Chipre a continuar la predicación con Juan Marcos y Pablo siguió con Silas y continuó con un nuevo equipo. Pero lo importante es que se formaron nuevos equipos a pesar de que Pablo no confiaba en Juan Marcos. Ok, gracias. Sí, la Biblia no da la razón por la cual Juan Marcos abandonó el viaje temprano. No nos dice si era un desacuerdo con el liderazgo de Pablo o si era simplemente que tenía miedo o extrañaba su casa. No sabemos. Simplemente dice que sí, partió y regresó. Entonces, llegando al momento de emprender otro viaje, Bernabé dice, y podemos entender los puntos de vista de tanto Bernabé como Pablo aquí. O sea, no necesariamente era una discusión pecaminosa. Puede ser, los dos eran pecadores, ¿verdad? Y salvados solo por la gracia de Cristo por medio de la fe en él. Puede ser que tenían algunas emociones y motivos pecaminosos en esto. Pero también podemos tomar sus palabras y sus acciones en el mejor sentido posible y entender por qué cada uno, queriendo el bien del Evangelio y el esparcir del Evangelio, tendría una fuerte posición que defender. Bernabé, que era más el animador, ¿verdad? El que consolaba, quería dar a Juan Marcos otra oportunidad. A lo mejor estaba pensando él, podría llegar a ser un valioso trabajador para el Evangelio. ¿Por qué vamos a desecharle después de una falla? A lo mejor Pablo estaba pensando, no, si él viene y nos abandona otra vez, causará más daño a nuestro viaje y podría resultar en menos predicación de la palabra. No podemos traerlo por el bien del Evangelio. Entonces, puede ser que los dos, pensando pensamientos correctos y con motivos correctos, simplemente no estaban de acuerdo sobre cómo debían emprender este viaje. Y de todas formas, sus comentarios eran muy buenos porque Dios utilizó este desacuerdo fuerte para multiplicar la obra. Ahora, en vez de un equipo de Pablo y Bernabé, o Pablo, Bernabé y Juan Marcos, tenemos dos equipos misioneros. Bernabé lleva a Juan Marcos a Chipre y empiezan a predicar y enseñar. Y Pablo lleva a Silas y él regresa a las iglesias que habían comenzado en su primer viaje por tierra, por medio de Siria y Cilicia. Muy bien. Ok, vamos ahora a hablar un poco sobre los temas principales de esta clase. Cuando Jesús llamó a Saulo en Hechos capítulo 9, dejó en claro que Pablo iba a desempeñar un papel especial. Hechos 9:15, Dios explica a Ananías, un creyente, ese papel especial que tenía para Pablo. Él es para mí un instrumento escogido, Dios dijo sobre Pablo. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Pablo iba a tener un efecto profundo en el mundo con el Evangelio, tanto como entre los hijos de Israel como entre las naciones, los gentiles y hasta con sus reyes iba a tener oportunidades de proclamar el Evangelio. Pablo mismo, cuando él está meditando sobre su llamamiento en Romanos capítulo 15, reconoce la profunda gracia tras ser llamado para hacer esto y también la importancia de su trabajo. El enfoque especial de Pablo era las naciones, es decir, los gentiles. Claro, su técnica muchas veces estaba en primero ir a la sinagoga, ¿no? Pero luego enfocaba en los gentiles. Él era el apóstol a los gentiles, sobre todo.
Tal vez por esa razón vemos a Lucas cambiando el nombre de Pablo. O sea, primero le llama Saulo, ¿no? Y es el nombre hebreo. Pero luego cuando él emprende su primer viaje entre los gentiles para evangelizarlos, él empieza a llamarle Pablo, que es su nombre griego. Griego siendo el idioma que la mayoría de los gentiles hablaban. Bien. Por el otro lado, no parece que Bernabé tenía los mismos dones y el mismo llamado que Pablo. Como escucharon en el video, Bernabé era lo que significaba su nombre, un consolador. Dios llamó a Pablo a un papel un poco más prominente en la obra misionera de la iglesia primitiva. Tenían dones diferentes, tenían llamamientos diferentes, compartían esto que los dos estaban trabajando para compartir el evangelio, pero Dios tenía un plan un poco distinto para cada uno y no hay problema con eso. Eso no hizo mejor a Pablo que Bernabé, ni más valioso para la obra del evangelio. Simplemente tenían diferentes papeles en el cuerpo de los creyentes. Pablo tomaba un papel más prominente y de liderazgo, que en cierto sentido, él estaba debajo de Bernabé en la cadena de discípulos. ¿Entienden eso? ¿Verdad? Que Bernabé era creyente antes de Pablo, pero ahora Pablo toma un papel más prominente. ¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? ¿Yo puedo leer? Profesor, yo. Lorena, por favor, sí. Romanos 12, 3 al 5. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos formados en un solo cuerpo, en Cristo. Excelente. Ok, entonces en Romanos 12 tenemos Pablo explicando que Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo, la iglesia, el conjunto de todos los creyentes, como un cuerpo. Cada miembro tiene una función y dones diferentes. Pero eso no quiere decir que una parte de un miembro es más importante que otro. Simplemente que tienen papeles distintos. Él utiliza aquí una frase que nos recuerda de nuestra naturaleza pecaminosa y lo que quiere hacer cuando ve diferencias entre dones y papeles. Quiere tener un concepto más alto de nosotros mismos que debemos tener. O tal vez un concepto más bajo de nosotros mismos que debemos tener. Si tenemos muchos dones y un papel prominente, entonces queremos enaltecernos y decir, ya, sí, yo soy más importante que los demás. Si pensamos que no tenemos muchos dones o tenemos un papel menos prominente, podríamos llegar a pensar, yo no soy tan importante como los demás. Pero Pablo recuerda en esta sección, lo que uno tiene es por gracia, por amor completamente inmerecido. Así que no importa cuántos o cuáles dones que tengas, simplemente debes estar agradecido humildemente al Dios quien los repartió. Y el Evangelio, la buena noticia que Jesús dio su vida perfecta en nuestro lugar para poder satisfacer la justicia de Dios y luego también murió en la cruz en nuestro lugar para pagar nuestro castigo. Él nos sirvió así, aunque Él por naturaleza, siendo Dios, tenía la posición más alta en el universo, ¿verdad? Él nos sirvió así.
Eso nos da la actitud correcta, la actitud de un siervo, que no se compara a sí mismo con otros para tener un alto concepto de nosotros mismos o un bajo concepto. Simplemente en gratitud a Cristo queremos utilizar lo que tenemos para servirle a Él. Eso es muy diferente que lo que vemos en otras cadenas de mando, ¿verdad? En el mundo de negocios, por ejemplo, todos están batallando subir la cadena de mando y los que están encima de otros muchas veces utilizan su posición para su propio bien, no para el bien de los que están abajo. ¿Qué tan diferente es la actitud de Pablo y Bernabé en esta sección? No están peleando para tener el lugar más prominente. Primero Bernabé toma el liderazgo porque van a Chipre. Y luego él cede el lugar prominente a Pablo. Los dos se sometían entre sí para el bien del reino de Dios. Eso fue su enfoque, compartir el evangelio. No estaban buscando vanagloriarse, enaltecerse en ninguna forma. En Hechos capítulo 14 vemos esa diferencia, ¿verdad? Vemos evidencia en el hecho de que Pablo dirigía la palabra, pero eso estaba bien con Bernabé. En vez de tratar de decir, no, me toca a mí hablar esta vez, Pablo, no estaba interesado en su propia posición. Solo querían el bien del evangelio. Y a lo mejor Bernabé reconoció, Pablo tiene más dones para predicar que yo, así que voy a dejar que él lo haga para el bien del reino de Dios. Para el bien del reino de Dios. Cada acción que ellos tomaron fue planeada no para interés propio, sino para servir al Salvador. El orgullo, el alto concepto de uno mismo, fue dejado a un lado. Fue dejado a un lado porque había una tarea importantísima por cumplir. Jesús había enviado a sus discípulos a ser discípulos. Y por lo tanto, las acciones de Pablo y Bernabé fueron calculadas para hacer tantos discípulos como fuera posible. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, Martín, por favor. Sí, aquí se aplica bien el dicho que tenemos acá en México. No sé si en Latinoamérica también en otras partes de Latinoamérica se tenga. Aquí el alumno superó al maestro. Sí, y reconozcamos, como usted decía, que Pablo tenía más preparación, tanto académica, actualizando el dato, tanto académica, pero también que era un perfecto orador. Entonces, al ser un perfecto orador y ser un docto de la ley, vamos a llamarle así, obviamente, aunque Bernabé no se quedaba atrás, pero reconoció, como dice usted, reconoció los talentos que tenía Pablo y se dejó. O sea, vamos, tú puedes, tú hazlo. Aquí se consideraba, como dice el video, Hermes era el sacerdote de Zeus. Entonces era el que salía adelante en la reunión y el que hacía en este caso cumplía con lo que Zeus decía. Por eso lo llamaron así, Hermes y Zeus. Entonces, por lo tanto, Pablo lideró y con más posibilidades de éxito que en este caso Bernabé, pero juntos eran dinamitas, y es de que hicieron lo máximo en beneficio de la palabra. Y nosotros lo podemos tomar como punto de referencia. Si una persona, un alumno, es mejor que el maestro, caray, dejémosle que él priorice, que él inicie. O sea, es un punto que debemos considerar todos nosotros y lo tenemos que tomar en cuenta. Es mi punto de vista.
Excelente. Sí, me gusta que ya está pensando en cómo aplicar eso a nuestro trabajo hoy. Todo para el bien del Evangelio, para el bien del reino de Dios. Entonces, sí. Si en nuestro grupo reconocemos a alguien que tiene más dones para enseñar que nosotros, pues igual que Bernabé, pasamos ese tiempo, ¿verdad? Apoyando y a lo mejor capacitando a esa persona, pero luego sí, dejemos que esa persona haga la enseñanza, que tome el papel más prominente, por decir, para el bien del reino de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar con unas aplicaciones a nuestro trabajo hoy en día. Entonces, en Bernabé vemos a un hombre dispuesto a poner el trabajo de la iglesia sobre su propio orgullo, mientras permitía que Pablo tomara un papel cada vez más prominente. Por otro lado, muchos de nosotros hemos visto ocasiones en que una lucha por el poder entre líderes ha llegado a dañar la obra de la iglesia. ¿Han tenido esas experiencias tal vez en iglesias en el pasado o las han escuchado por medio de amigos que van a sus iglesias? Que entre líderes va a haber problemas causados por su propio orgullo y pleitos entre ellos mismos han causado problemas para la obra del evangelio, han causado pérdidas en esas iglesias. Bien. A ver, un momento. Sí, ok. Una cosa que queremos recordar es que diferentes personas tienen dones espirituales diferentes. Pablo tenía dones dados por el Espíritu Santo para ser misionero a los gentiles, probablemente también de su tiempo estudiando como fariseo. Dios le había dado dones intelectuales muy altos y conocimiento muy profundo de las Escrituras. Bernabé tenía los dones para ser un consolador apacible. Romanos 12, 1 de Corintios 12 y Efesios 4 son buenos recordatorios para los trabajadores de la iglesia para identificar dones espirituales en otros y permitir que las personas sirvan según esos dones. Pero nos lleva a la pregunta también, y hay otras respuestas que podemos dar. ¿Cómo pueden los líderes de la iglesia evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien mayor hoy en día? ¿Cómo pueden líderes de la iglesia evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien mayor? Ángel y Maribel, levantaron su mano, por favor. Bueno, yo diría que como lo hicieron Bernabé y Pablo, comunicación muy importante y basado en la palabra. Si tienen alguna diferencia, pues llevarlo a la palabra y tener esa comunicación, ¿verdad? Para, aunque en desacuerdo, no se dañe la obra. Ok, muy bien, gracias. Sí, no tenemos evidencia, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé tenían su desacuerdo a base de orgullo. La Biblia no dice eso y de lo que sabemos de esos hombres, parece que no fue el caso. Fue más bien un desacuerdo estratégico sobre la estrategia de llevar a cabo su obra y tomaron su decisión cada uno por el bien del evangelio, ¿sí?, para alcanzar a más personas. Así que también la comunicación, muy importante. Es cierto, cuando no hay comunicación podemos empezar a pensar cosas que de verdad no son.
comunicación abierta. Gracias por el consejo. Katia, por favor, Katia. Gracias, profesor. Creo que el pecado del orgullo todos lo tenemos. Tal vez no lo hemos manifestado o lo hemos manifestado, pero todos lo tenemos. Y creo que reconocer cada día que lo tenemos nos va a ayudar también a trabajar por el bien mayor, que son los creyentes que recién están, bebés, están tomando lechecita, quienes nos necesitan y a quienes nos vamos a deber todos los días desde que empecemos a enseñarles. Gracias. Ahí cabe lo que Jesús dijo, ¿verdad? Quitar la viga de nuestros propios ojos antes de remover la paja del ojo de otro. O sea, reconocer que el orgullo es un problema que tengo. Es parte de mi naturaleza pecaminosa. Sí, confesar eso a Dios. Pedirle perdón. Ese arrepentimiento y perdón diario nos va a ayudar a luchar contra el egoísmo y el orgullo. Y también así, por medio del Evangelio, Dios nos cobra nueva actitud que busca el bien del Evangelio y no nuestro propio bien. Gracias. Muy bien, Félix levantó su mano. Jesús, cuando vio que sus discípulos estaban discutiendo entre ellos que quién era el más importante en la organización de los apóstoles, entonces les dijo que el más pequeño de ellos tenía que un cargo mucho más prominente que los demás, que tenían que ellos renunciar a su orgullo y a sus deseos de importancia para ellos poder ser alguien importante dentro del grupo de los apóstoles. Esa enseñanza de Jesús de que nosotros no debemos estar con los egos crecidos y hacer que el concepto que tengamos de nosotros mismos de importancia, de que somos más que los demás, no debe predominar. Eso de ahí es lo que es lo importante para seguir adelante en la obra. Tenemos el ejemplo de que en ciudad tras ciudad, Pablo y Bernabé siempre hallaron grave persecución y aún así arriesgaron su seguridad personal para regresar a estas ciudades para animar a los discípulos y designar líderes. Entonces lo importante es delegar y hacer que otros también trabajen. Cuando uno tiene que dejar espacio para que las personas que tengan más capacidades puedan ellos brillar y estar adelante, es un punto en el cual nosotros podemos trabajar por el bien mayor. Sí, sí, gracias por compartir. Vamos a tocar ese punto en la siguiente diapositiva. Sí. ¿Cómo pueden los líderes de la iglesia evitar el pecado del orgullo y trabajar por el bien mayor? Yo creo que aquí podemos recordar las palabras de Pablo. Cuando él escribió en su carta a Timoteo, vimos esto en la primera clase, él dijo, confesó a Timoteo, Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero entre los pecadores. Ese es el mensaje de la ley que nos lleva al arrepentimiento. Nos hace reconocer que yo no merezco ninguna cosa buena de Dios. Pero luego el Evangelio lo recordó también, ¿verdad? Por esa misma razón, dijo Pablo, Dios tuvo misericordia de mí para que fuera yo un ejemplo que Dios tiene misericordia de todos. Recordar nuestros pecados, pero también con gozo recordar el amor inmerecido de Dios que nos ha salvado y perdonado y ahora nos ha dado el privilegio de llevar su palabra a otros. Ese mensaje de ley y evangelio, pecado y gracia nos mantiene humildes.
y obra en nosotros un corazón de siervo, un corazón que busca primero el reino de Dios, nuestro propio bienestar, nuestra propia posición. Más bien, todo está dispuesto a sacrificarlo para el bien de la obra del Evangelio. Y eso lo vemos en este detalle en Hechos capítulo 14. ¿Alguien puede leer estos versículos? Yo, pastor. Por favor, Sandra, sí. Ok, dice Hechos 14 del 21 al 23. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, muy bien. Entonces piensen en esto. Recuerden lo que les sucedió en cada una de estas ciudades. Fuerte persecución. En una de ellas hasta apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Y ahora van a regresar a esas mismas ciudades. ¿Por qué arriesgarse tanto para designar líderes? ¿Por qué animar y designar líderes valían el riesgo de regresar a esas ciudades? Era importante para Pablo y Bernabé, estaban entrando a la boca del león, por decir, cuando regresaron a esas ciudades. ¿Por qué? Ángel, Maribel, gracias. Pues precisamente para mantener esa cadena de discípulos, porque ellos entendían que no iban a estar ahí todo el tiempo y ellos confiaron esa obra de acuerdo pues a la palabra, en los cuales ellos pues como bien Pablo lo había dicho anteriormente en el versículo que citaron, era parte de ese cuerpo de la iglesia, pero era solamente eso, una parte. Había que confiarle eso a otras personas para el bien de la obra, porque no se trataba de ellos solamente, eran parte de algo mayor. Sí, sí, excelente. Gracias por su respuesta. Katia también quería contestar. Sí, bueno, tenían que regresar necesariamente porque no solamente por velar por las ovejitas y los líderes que habían nombrado, sino que también por la doctrina, que no haya una desviación o falta de entendimiento, o como somos pecadores y cada día nos podemos desviar, entonces tenían que ir a corregir y a velar, a supervisar más que nada, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Es muy importante ese punto también. Y algo que recordar en su trabajo como líderes, que necesitamos seguir reforzando las doctrinas que han aprendido. Cuando trabajaba como pastor de una iglesia en Houston, yo estudiaba con una señora, era de Colombia, de hecho, inmigrante a los Estados Unidos, y la llevé por medio de un curso de estudio bíblico muy profundo, y vez tras vez, tras vez, tras vez, tocamos el tema de somos salvos por la gracia, no por nuestras obras. Pero luego yo recuerdo que por algunos problemas en su vida, por unos 2, 3 meses no podía asistir a la iglesia. Y le visité un día y estuve dando una meditación de la Biblia y ella me dijo, bueno, yo solo espero que haya hecho suficiente para ir al cielo cuando muero. Yo dije, pero hemos estudiado esto tanto juntos, pero después de
3, 4 meses sin la palabra de Dios, ya había caído otra vez en ese error que antes creía. A lo mejor Pablo y Bernabé, entonces, regresando a esas iglesias, tenían lo mismo. Decían, necesitamos reforzar la doctrina que han aprendido para que no caigan otra vez en errores. Gracias por compartir. Norma iba a compartir aquí también, por favor. Sí, pastor, me llama mucho la atención porque es como un mensaje que nos envía a nosotros que queremos esto, ¿verdad? Que estamos estudiando para ser multiplicadores de discípulos, ¿verdad? Hacer lo que hizo Pablo, que después de tanto que ellos pasaron, ¿verdad? Ellos enseñaron las buenas nuevas. En aquella ciudad ellos regresaron a Listra, a Iconio, a Antioquia, donde ellos pasaron muchas dificultades, mucho trabajo. Aún nosotros de repente es que vamos a una iglesia y nos vamos, pero no queremos regresar porque pasamos trabajo, porque nos fue mal. Pero entonces el mensaje de Pablo es que hay que regresar para animarlo, para corregirlo, para motivarlo, porque sabemos, ¿verdad? Que para entrar al reino de Dios vamos a pasar con muchas dificultades, como Pablo lo dice aquí. Así que el papel de nosotros es motivarlo, ser insistente, pero con el amor, con el evangelio. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque siempre nos alejamos y decimos, yo no quiero regresar más, pero en verdad tenemos que hacer así, que si nos va mal, volver a insistir. Entonces esa es la parte que me llama mucho la atención. Ok. Muchísimas gracias. Sí. Seguramente Pablo sabía la parábola que contó Jesús sobre el sembrador de semillas. Sabía sobre la semilla que cae sobre la tierra no muy profunda, ¿verdad? Que rápido empieza a crecer, pero luego por no tener una raíz profunda, cuando llega el sol, quema la planta y se muere. Y Jesús, en explicar eso, dijo, estos son los que reciben al principio con gozo el evangelio, pero luego viene la persecución, y puesto que no tienen una fe muy profunda, su fe muere. A lo mejor Pablo y Bernabé estaban pensando en eso cuando regresaban a esas ciudades. Si habían perseguido a ellos en esas ciudades, ahora habían dejado creyentes allí. Y al irse Pablo y Bernabé, ¿a quién iban a enfocar su ira? Los judíos. Y esos grupos pequeños de creyentes, y para animarles a no rendirse frente a la persecución, para profundizar su fe, para poder aguantar sufrimiento por causa de Cristo, para reforzar la doctrina sana que habían aprendido, regresaban, valía la pena. Y ahí vemos algo importante para nuestra obra hoy, ¿verdad? El ánimo del evangelio es importante, podríamos decir importante. Vale la pena. También es importante para establecer líderes, otros que pueden seguir compartiendo la palabra cuando no estamos nosotros. Porque así tienen una fortaleza continua para su fe por medio del compartir del evangelio de esos líderes. Muy bien. Okay. Continuemos entonces al siguiente pensamiento que tenemos aquí. ¿Alguien puede leer los versículos en la pantalla? Hechos 15, 37 al 39. Sandra levantó su mano, por favor, Sandra. Sí, pastor. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre.
Muy bien. Ya hemos tocado este tema. ¿Cómo nos instruye a nosotros en cómo usar aún nuestros desacuerdos para el bien del reino de Dios? Usar aún nuestros desacuerdos para el bien del reino de Dios. Bien podría suceder, y sucede en la iglesia hoy en día, que dos creyentes celosos por el evangelio, queriendo compartirlo con otros, tienen ideas diferentes sobre cómo deben hacer eso. Las dos ideas son bíblicas, no son pecaminosas, simplemente son ideas diferentes. Y creen tan fuertemente en sus ideas que terminan separándose. Puede suceder hoy en día, pero en esos casos, ¿cómo podemos lograr que no haya daño al reino de Dios? ¿Cómo podemos lograr que sea para el bien del reino de Dios? Ángel y Maribel, por favor. Pues una vez más, pues, pues poniéndoselo en manos a Dios en oración, porque como usted muy bien dijo, ambos pues quizás tenían sus puntos y obró para bien. Pablo siguió predicando la palabra por un lugar, y Bernabé pues se fue con Marcos hacia otro lugar y lo que hicieron fue en ese momento duplicar la cadena de discípulos haciendo discípulos. Todo obró para bien. Okay. Sí, los dos tenían su motivo, el compartir el evangelio con tantos como fuera posible. Y así, aun separándose, Dios obró que multiplicaba la obra. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que otro punto importante aquí es el perdón cristiano, ¿verdad? Manteniendo la armonía y la paz que disfrutamos como hermanos en Cristo. Tuvieron Pablo y Bernabé un fuerte desacuerdo, pero nunca vemos a Pablo hablando mal de Bernabé después de esto, ni Bernabé de Pablo. Lo que sí vemos es que Pablo en sus cartas más adelante habla de Juan Marcos. Y en su segunda carta a Timoteo, él hasta dice, envíame a Juan Marcos porque me es útil en mi ministerio. O sea, en este desacuerdo no guardaban rencor entre sí, se amaban todavía y Pablo hasta se dio cuenta después, Juan Marcos, Dios ha hecho que él ahora es muy útil para mi ministerio y el ministerio de otros. Así que sí, es importante reconocer ese aspecto también. Nunca permitimos que un desacuerdo, una diferencia de opinión nos prive del amor fraternal que tenemos a base del amor que Dios nos ha mostrado en rescatarnos de nuestros pecados. Muy bien. Preguntas hasta este punto. Entonces, la pregunta... Félix levantó su mano. Félix, ¿cuál es su pregunta? Sí. Yo tengo una duda sobre Juan Marcos. Juan Marcos es uno de los escritores de un evangelio, el Evangelio de Marcos. Sí, según la tradición más antigua de la iglesia, sí. Él es el escritor de Juan Marcos. También ayudaba a Pedro en su ministerio. Pedro menciona a Marcos también y lo llama como un hijo. Entonces, sobre ese punto es que tenía que ubicarme en quién era Juan Marcos y su relación que tuvo. La relación entre
Pedro, Pablo, Juan Marcos, Bernabé, es una relación que está fluida con la voluntad de Dios, en la cual se manifiesta un papel distinto, diferente a cada uno de ellos, pero que está vinculado con la misma obra de la iglesia. Sí, sí, sí. Ujú. Gracias por hacer esa observación, ese comentario. Sí, vemos que, pues qué bueno que Bernabé no simplemente dijo, ok, Pablo, vamos a dejar a Juan Marcos aquí. A lo mejor, si fuera así, no hubiera logrado Dios lo que logró por medio de Juan Marcos después. Hasta útil para el ministerio de Pablo y también escribiendo uno de los evangelios por medio de los cuales conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Entonces, unas palabras al final de la clase. La pregunta que los líderes de la iglesia necesitamos hacernos constantemente es, ¿estoy haciendo todo lo que puedo con el evangelio? Obviamente es el Espíritu Santo quien da los resultados. El Espíritu Santo quien obra la fe por medio del evangelio. Pero Dios nos ha encargado el privilegio de servirle a Él, poniendo las necesidades de las almas de los demás por delante de nuestros deseos personales, compartiendo el evangelio con ellos. Vimos eso hoy. Bernabé estaba dispuesto a tomar un papel menos prominente para que un hermano con más dones en la obra misionera pudiera tomar la delantera. También podemos mencionar que se puede ver la estrategia misionera de Bernabé y Pablo en cuanto a quién tomaba la delantera en cuál parte del primer viaje misionero. Bernabé era de Chipre. El nombre de Bernabé se menciona primero en el relato en la obra de Chipre. Pablo era de Tarso y su nombre se menciona primero durante el trabajo que quedaba más cerca a su pueblo natal. Entonces, se cedían el papel prominente conforme a las necesidades para el evangelio. Compartir la palabra, lo que era mejor para compartir el evangelio, eso lo hacían. Otra pregunta que necesitamos hacernos constantemente es, ¿a quién puedo animar en la cadena de discípulos? Igual que vimos a Pablo y Bernabé regresando a esas ciudades, animando a los creyentes nuevos y también encomendando la obra allí a líderes que podrían continuarla después. Podemos nosotros estar pensando entre nuestros grupos, entre los con quienes estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Quién puedo animar con el evangelio? ¿Y quién puedo animar a capacitarse más para poder ser un líder? Para quién tiene los dones de enseñanza, dones de conocimiento para poder hacer ese papel. Pensando así en la cadena de discípulos, podemos llegar a multiplicar discípulos. Entonces, llegamos al fin de la clase. Voy a publicar la tarea para el jueves, esta noche, antes de dormir. La grabación probablemente mañana. Tarda un poquito de tiempo en procesarse, pero deben tenerla allí mañana, más tardado. ¿Alguna pregunta o comentario al final de esta clase? Ok. Terminemos con la bendición de Dios, entonces. El Señor te bendiga, te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz.
Amén. 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 Amén.